Buenas tardes muchachos del técnico profesional en procesos empresariales. Hoy, 19 de mayo, vamos a tener la segunda clase de Inglés 2. Recuerde que es el repaso de los temas que vimos a principio de año. Muchas gracias a los muchachos que hasta el momento han enviado los trabajos del día de ayer, que fue acerca del pasado simple, también repaso. Entonces hoy vamos a ver los comparativos y superlativos. Un tema cortico, fácil de entender y al final les muestro el taller. Okay, so first, adjectives. What is an adjective? An adjective is used to modify nouns. Un adjetivo es usado para modificar sustantivos o objetos o cosas. Okay, very simple. For example, the dog is loud. The dog is the subject. El perro es el sujeto, or the noun, o el sustantivo. Is, in this case, is the verb. Is, en este caso, es el verbo, la acción. And finally, we have loud. Loud, ruidoso. Is the adjective. Es el adjetivo. Why? Because it modifies the nouns. If you want to know if a word is an adjective, si quieren saber que una palabra es un adjetivo, you have to ask this question. What is the dog like? Deben de preguntar, bueno, deben de realizarse esta pregunta. ¿Cómo es el perro? And the answer is loud. Y la respuesta sería ruidoso. Okay, very simple. Then in second part we have a comparison of adjectives review. Okay, so positive form, forma positiva. Use the positive form of adjectives if the comparison contains one of the following expressions. Usa la forma positiva del adjetivo si la comparación contiene una de las siguientes expresiones. Wait. Este temita no lo vimos al principio de año, pero es muy sencillo. As. As in Spanish is tan como. Very simple. For example, Jane is as tall as John. Jane es tan alta como John. Very simple. Tan como. This is the affirmative form. And right here we have the negative form. For example, John is not as tall as Anne. John no es tan alto como. Or you can say, is not so. Cambiarían este as por so y intensificaría un poco más la expresión. Diría, John no es tan alto como Ana. En español se dice lo mismo, pero en inglés sí cambia más como la fuerza en que usted dice que es más alto que Ana. Very simple. This part. Okay, right here we have the comparative form, superlative form, ER. Recuerden que ER es para comparativo, EST es para superlativo. Bueno, first option, one syllable adjectives, adjetivos de una sola sílaba. For example, clean, limpio. New, nuevo. Cheap, barato. Very easy. Second option, two syllable adjectives ending in y or er. Adjetivos de dos sílabas terminando en y o er. For example,
Easy, fácil. Happy, feliz. Pretty, bonito. Ay. Dirty, sucio. Clever, inteligente. Bueno, listo. Okay, so right here I have this table. Tengo esta tabla, este cuadro. Right here we have the positive form, comparative form, and superlative form. For example, clean, limpio. For example, Manzanares es más limpio que Pennsylvania. So, in this case you have to say cleaner, más limpio que, cleaner. E-R. And the superlative is de, que significa el, cleanest, el más limpio. Very easy, very simple. But, as always, we have exceptions in spelling when adding ER or EST. Excepciones en la ortografía al agregar ER o EST. Recuerden que en inglés encontramos muchas excepciones que, bueno, no hay nada que hacer, pero hay que aprendérselas de memoria. First one, silent E is dropped. La E silenciosa al final se descarta. Mejor dicho, no se tiene en cuenta. Example, we have late. Late is tarde. Para decir más tarde en comparativo sería later. Y para decir el más tarde sería latest. Very simple. Very simple. Exception number 2. Final Y after a consonant becomes I. Como lo vimos ayer, casi siempre cuando una palabra termina en Y, la pasamos a I latina y continuamos con el resto. For example, easy, fácil, más fácil que easier. So you change Y for I and then ER. And finally we have easiest. You change Y for I and then you add EST, and that's it. Very simple. And finally we have this exception. Final consonant after short stressed vowel is double. Consonante final después de vocal corta o estresada es duplicada. Estresada, bueno, trata acerca de un término cuando tiene tilde. Como el inglés no tiene tilde, entonces se dice estresada, que tiene el acento en esa parte. For example, hot, caliente, más caliente que hotter. So you double this letter, you double the T, and finally we have hotter, hottest, like that. Very simple, very simple. Just 3 exceptions, solo 3 excepciones para tenerlos en cuenta. Okay, let's move, movámonos. Comparative form and superlative form, more and most. Forma comparativa y superlativa, more, most. ¿Por qué eso? Porque en la parte de arriba era diferente, era ER, EST. Ahora es more y most. Okay, it says, adjectives of 3 or more syllables. Adjetivos de 2 o más sílabas. Pero observen, aquí entre paréntesis. And 2-syllable adjectives not ending in ER or Y, o adjetivos de 2 sílabas que no terminen en Y o ER, ¿cierto? Porque acuérdense que esto ya lo dijimos aquí arriba, estos de aquí, no los confundan, listo.
For example, positive form, forma positiva de esta palabra. Difficult. Wait. Difficult. 3 syllables. 3 sílabas. What is the comparative form? More difficult. Más difícil. Entonces, en la parte de arriba, esto no aparecía. Simplemente lo colocaba er. Pero como esto es un adjetivo de más de 2 sílabas, debo de colocar more. And what is the superlative form? This one. Most difficult. And that's it. Very simple. Muy fácil. Ok, continue. Bueno. Esta es ya la última parte donde tenemos unos adjetivos irregulares que cambian totalmente las reglas que teníamos en la parte de arriba. Dice, comparative form and superlative form, irregular comparisons. Forma comparativa y forma superlativa, comparaciones irregulares. So right here we have a list of adjectives that are irregular. For example, good, bueno. Usted decir, la papaya es más buena que el mango. You say better. Wait, better. Deben de utilizar better. Y para decir la papaya es la más buena, you say the best. The papaya is the best. La papaya es la mejor. Second, bad, malo, o ill, enfermo. Significa para las dos cosas. To say, for example, Pablo Escobar is worse than Hitler. Que Pablo Escobar es más malo que Hitler. O también puede decir, my mother is worse than me. Mi mamá está más enferma que yo. And to say, la más enferma o el más malo, it is the worst. El más malo, el más enfermo. Simple. Little. Little es pequeño o poco. Amount es cantidad. Cuando tengo poca azúcar, poca harina. So in this case you have to say less for the comparative form and less for the superlative form. Very simple. Little es pequeño también, but in this case in size. En este caso en tamaño. Cuando yo digo es que mi casa es más pequeña que su apartamento. So you have to say smaller. My apartment is smaller than your house. And for the superlative form is smallest. And that's it. Very simple. Much or many. Much or many significan mucho o muchas. So for the comparative form it is more. And for the superlative form is most. Simple. Next, for places and time. For es lejos. ¿Para qué? Para lugares y para tiempo. Cuando usted va a ir a un concierto, pero está lejos en tiempo, días, meses, semanas. So the comparative form is further, and the superlative form is furthest. Simple. For. Bueno, aquí no hay mucho cambio, simplemente en Inglaterra se dice further y en Estados Unidos se dice, bueno, se escribe con U y en el otro se escribe con A. Breve, fácil. Late. Late es tarde, para el tiempo. The comparative form is later and the superlative form is latest. El más tarde como. El más tarde. Latest. Okay. Right here we have late, tarde, pero en este caso para un orden. Cuando se está realizando una organización de algo y algo pues llegó más tarde que lo otro. In this case, the comparative form is later con doble T and the superlative form is last. Okay, next, near. Near es cerca.
para lugares. Near, más cerca que. Y nearest, el más cercano. Good. Aquí no cambia. Old es viejo. For people and things, para la gente y cosas. Older, más viejo que. El perro mío es más viejo que el del vecino. Y el más viejo, in this case, it is oldest. And that's it. And old, for people, solo para gente. It's elder, for the comparative. Mi abuela o bueno, tal persona es más viejo que tal otra. Y el más viejo, eldest. But just for people, solo para gente. Bueno, esto es todo por hoy, muy sencillo. Esta parte de repaso. En la parte de acá les voy a mandar este taller para que por favor me lo envíen hasta mañana y puedan ver el video con tranquilidad y lo pueden resolver. Es muy cortico, muy sencillito. Me lo mandan al correo electrónico o al WhatsApp. Simplemente pues aquí lo llenan y bueno, recuerden tomar nota en los cuadernos para poder tener un poquito de evidencia de lo que se está realizando. Entonces muchas gracias muchachos, hasta luego.